En los comienzos, mucho antes de que el mundo existiera, mucho antes del primer hombre y la primera mujer, en la eternidad celestial, Dios creó seres angelicales. No eran como tú y yo, eran espíritus, seres gloriosos, creados para ministrar, para adorar, para cumplir los propósitos del Altísimo. Y entre todos ellos, uno brillaba con especial esplendor, Lucero, hijo de la mañana, conocido también como Lucifer. Dice Ezequiel 28, 12, 15. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Lucifer no fue creado con maldad. No fue formado con una semilla oscura. Fue hecho perfecto, hermoso, brillante, sabio, adornado con piedras preciosas, ungido por Dios mismo como querubín protector. Su función era estar cerca del trono, cerca de la gloria, contemplando la santidad divina. Pero algo ocurrió. En un corazón perfecto, en un ser de gloria, se gestó un pensamiento, una chispa. Y esa chispa se convirtió en un incendio que cambiaría el destino de millones de almas. ¿Cómo puede surgir el mal en un corazón perfecto? ¿Cómo puede brotar la oscuridad en medio de la luz? Este es uno de los misterios más profundos de toda la revelación divina. El mal no fue creado como una entidad por Dios. Dios no es autor del pecado ni de la maldad. La Escritura lo afirma con fuerza. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 Juan 1:5. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Isaías 14:12-14 nos da una ventana a la rebelión interna de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Ahí está la raíz del mal. No nació de la materia, no nació de una criatura malvada, sino de una decisión libre. Lucifer albergó en su corazón una ambición, ser como Dios, no para reflejar su gloria, sino para usurpar su lugar. El orgullo, esa serpiente silenciosa, se deslizó en su alma. Comenzó a admirarse a sí mismo más que al Creador. Su belleza lo desvió. Su poder lo envaneció, su sabiduría lo cegó. El pecado fue concebido no por la mano de Dios, sino por el uso corrupto de la libertad. Y esa libertad, concedida por amor, fue torcida por la soberbia. Porque el amor verdadero no impone, sino que ofrece la posibilidad de elegir. Y Lucifer eligió mal. Él, que debía ser portador de luz, se convirtió en príncipe de tinieblas. Él, que debía proteger el trono, quiso ocuparlo, y en ese instante nació la rebelión. No una mancha física, sino un acto espiritual de insubordinación. Fue entonces cuando el mal, como veneno, comenzó a esparcirse. Lo que comenzó como un pensamiento arrogante en el corazón de Lucifer, pronto se transformó en un levantamiento cósmico. El cielo, aquel lugar de armonía, se convirtió por un momento en un campo de batalla espiritual. Apocalipsis 12:3-4 nos describe lo que ocurrió. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. La cola del dragón simboliza su influencia, su seducción, su mentira. Un tercio de los ángeles fue convencido. Ángeles que servían a Dios, que adoraban en su presencia, fueron engañados por la retórica del orgullo. Se rebelaron. Se pusieron del lado del adversario. ¡Qué tragedia indescriptible! ¡Qué tristeza profunda en los cielos! Ángeles que fueron creados para adorar, ahora se convertían en enemigos del Creador. Dios, en su justicia y santidad, no podía permitir esa rebelión.
No podía dejar que el pecado contaminara el cielo. Así que hubo una guerra. Apocalipsis 12, 7, 9 dice: Entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Lucifer, ahora Satanás, fue arrojado a la tierra. Fue derrotado, expulsado, condenado, y junto con él, aquellos ángeles caídos que hoy conocemos como demonios. No hubo redención para ellos, no hubo cruz para los ángeles rebeldes. Su elección fue definitiva, su caída irreversible. Desde ese momento, Satanás se convirtió en el adversario, el acusador, el tentador. Ya no tenía lugar en el cielo, así que decidió atacar lo que Dios amaba, al ser humano. Después de su caída, Satanás no perdió su astucia, ni su belleza, ni su deseo de destronar a Dios. Si no podía gobernar en el cielo, intentaría dominar la tierra. Y así, fijó su mirada en el jardín más hermoso jamás creado, el Edén. Allí, en medio de la paz y la perfección, vivían Adán y Eva. Eran la obra maestra de Dios, hechos a su imagen, libres, puros, felices, en comunión directa con el Creador. Pero también eran libres para elegir. La misma libertad que tuvo Lucifer, ahora la tenían ellos. Génesis 3 narra el trágico momento en que Satanás, disfrazado de serpiente, se acerca a Eva con una pregunta que lleva veneno. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y luego, cuando Eva responde, él lanza su ataque maestro. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Te suena esa frase? Seréis como Dios. La misma ambición que llevó a Satanás a su caída es la que ahora siembra en el corazón humano. El mismo orgullo, el mismo deseo de autonomía, de independencia, de sentarse en el trono, de ser su propio Dios. Eva miró el fruto, lo deseó y lo comió, y luego Adán. Y con ese acto, el pecado entró en el mundo. No fue un simple error, fue una rebelión, una traición, un eco terrenal de la rebelión celestial. Y así, el mal que nació en el corazón de un ángel, ahora se esparció en el corazón del hombre. El Edén se cerró, el mundo cambió, la muerte entró, y el dolor comenzó su marcha. Ante esta tragedia universal, surge una pregunta que ha quemado el corazón de muchos creyentes a lo largo de los siglos. ¿Por qué Dios permitió todo esto? Si Dios sabía que Lucifer caería, si sabía que Adán y Eva pecarían, si conocía la devastación que vendría, ¿por qué no lo detuvo? La respuesta es tan profunda como el amor mismo. Porque Dios no creó robots, creó hijos. La esencia del amor es la libertad. Y donde hay libertad, hay riesgo. Pero sin libertad, no hay amor verdadero. Dios no quería súbditos programados. Quería una familia que lo amara por elección, no por obligación. Por eso les dio la libertad de decidir. Les dio la posibilidad de obedecer o desobedecer, de confiar o dudar, de permanecer o alejarse. Y tanto Lucifer como el hombre eligieron mal. Pero escucha bien esto. Dios permitió la elección, pero no aprobó el pecado. Permitió la caída, pero ya tenía un plan de redención. Él no fue sorprendido. No fue derrotado. El Cordero ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8. ¡Aleluya! Antes de que existiera el pecado, ya existía la cruz. Antes de que el veneno se derramara, ya estaba listo el antídoto. Antes de que el enemigo se levantara, Dios ya había escrito la victoria. Esto nos muestra que el mal no tiene la última palabra, que la historia no termina en tragedia, porque el Dios que permitió la libertad también prometió restauración.
Aunque Satanás logró introducir el mal en el mundo, su destino ya está sellado. Él no reina, no gobierna, no tiene la autoridad última. Fue derrotado en el cielo y será destruido eternamente. Mateo 25:41 nos dice que el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. ¡Qué declaración tan poderosa! El lago de fuego, el juicio eterno, fue preparado como castigo para Satanás y sus seguidores. No era el propósito de Dios que el ser humano terminara allí. Pero quien escoge el camino de la rebelión, quien sigue la mentira del orgullo, quien rechaza la gracia, termina compartiendo su destino. Aún así, Dios no se quedó mirando. Él descendió. Dios mismo, en la persona de Jesucristo, vino al mundo. Vivió sin pecado, derrotó la tentación y en la cruz venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! La cruz fue el golpe mortal contra el reino de las tinieblas. El Calvario fue el Gólgota del enemigo. Allí el amor venció al odio, la verdad aplastó la mentira y la humildad derrotó al orgullo. Pero todavía estamos en la batalla. Todavía el diablo ronda, como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Todavía tienta, acusa, engaña, pero su tiempo es corto. Sus días están contados, porque el Rey viene, y con él viene juicio, y con él viene gloria, y con él viene restauración. El pecado que transformó a un ángel en demonio no fue la lujuria, no fue la mentira, no fue la violencia, fue la soberbia. El deseo de ser más, de estar por encima, de recibir la gloria que solo pertenece a Dios. Proverbios 16:18 lo dice con claridad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia fue la chispa que encendió el infierno. Fue la raíz que corrompió la perfección. Es el pecado más silencioso, más sutil y más mortal, porque se disfraza de espiritualidad, de independencia, de éxito. Pero detrás de todo orgullo, hay un corazón que quiere usurpar el lugar de Dios, y por eso el Señor resiste al soberbio. No lo ignora, no lo tolera, lo resiste. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es por eso que Jesús dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. La humildad no es debilidad, es poder bajo control, es rendición, es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. El camino hacia la redención comienza con la humillación. Lucifer se exaltó y cayó. Jesús se humilló y fue exaltado. Filipenses 2:8-9 nos revela este principio celestial. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Si queremos vencer al diablo, no necesitamos gritarle, necesitamos humillarnos, porque donde hay un corazón quebrantado, Dios habita, y donde Dios habita, el enemigo huye. Vivimos en medio de una guerra invisible, una guerra que comenzó en el cielo y continúa en la tierra. Cada día, cada decisión, cada pensamiento nos posiciona en uno de dos bandos: el reino de la luz o el reino de las tinieblas. No hay terreno neutral, no hay zonas grises. O estás con Cristo o estás contra Él. Jesús lo dijo claramente en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Satanás no se presenta siempre como una bestia horrenda. Muchas veces se disfraza de ángel de luz. Viene con filosofías, ideologías, ofertas atractivas que prometen libertad, pero conducen a esclavitud. Quiere sembrar dudas, dividir, contaminar el corazón con egoísmo, orgullo, sensualidad, codicia. Pero el creyente tiene armas. Gloria a Dios por eso. 2 Corintios 10:4-5 dice:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la sangre del Cordero y sobre todo, tenemos un Salvador que venció. No estamos luchando por una victoria incierta. Luchamos desde la victoria consumada. Jesús ya venció. El enemigo ya fue juzgado. Lo único que intenta hacer ahora es arrastrar consigo a quienes aún dudan, a quienes juegan con el pecado, a quienes no se deciden por Cristo. No seas uno de ellos. Hoy, más que nunca, debemos alinearnos con el reino de Dios, caminar en humildad, rechazar el orgullo, renunciar al ego, vivir en obediencia, porque cada paso que damos en sumisión a Dios es un golpe al reino del enemigo. La historia no termina con un mundo dividido, no concluye con una batalla eterna entre el bien y el mal. No, la Biblia nos da un final glorioso, definitivo, incorruptible. Apocalipsis 20:10 declara con autoridad: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Aleluya. El enemigo de nuestras almas, el destructor, el mentiroso, el tentador, será destruido, no temporalmente, no castigado por un tiempo, sino eternamente. Su fin es el juicio, su herencia es el fuego, su reino es polvo. Y entonces, después de eso, vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar sin maldad, sin muerte, sin dolor, sin tentación, sin lágrimas. Apocalipsis 21:4 lo describe así: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Ese es el destino de los redimidos. Ese es el futuro de los que vencen. Ese es el hogar de los que eligieron a Cristo y no al mundo. Pero ese día también será el juicio para quienes rechazaron la gracia. Para quienes, como Lucifer, quisieron ser dioses de su propia vida. Para quienes, como Adán y Eva, prefirieron la voz de la serpiente antes que la voz del Creador. Ese día, el mal no solo será castigado, será eliminado, y todo será restaurado. La creación será liberada, y el Hijo entregará el reino al Padre, y Dios será todo en todos. Ahora, querido oyente, esta historia cósmica, esta guerra celestial, esta verdad eterna, no es solo para pensarla, es para decidirla, porque tú y yo estamos en medio del campo de batalla, y la pregunta no es si estás luchando. La verdadera pregunta es, ¿de qué lado estás? Satanás cayó por el orgullo, y tú puedes caer por el mismo pecado. Muchos hoy viven convencidos de que no necesitan a Dios, que pueden gobernar su propia vida, que tienen control, que su éxito es suyo, que su camino es correcto. Pero Proverbios 14:12 advierte: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este mensaje no es un cuento antiguo, es una advertencia viva, es un llamado urgente, es una luz que quiere rescatarte de las sombras de la soberbia y llevarte al refugio de la gracia. Dios no quiere que termines donde terminó Satanás. Dios no quiere que repitas la tragedia de los ángeles caídos. Dios no quiere que el infierno, preparado para el diablo, se convierta en tu destino. Por eso te envió a su Hijo. Por eso te extiende su mano hoy y te dice: «Ven a mí. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la verdad». Este es el momento de decidir. No mañana, no cuando estés listo. Hoy, ahora, aquí. Hebreos 3:15 clama: «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Ríndete, dobla tus rodillas, renuncia al trono. Deja que Cristo reine, porque solo bajo su señorío el mal pierde su poder. Solo en su gracia el alma encuentra libertad.
Solo en su cruz el corazón encuentra perdón. Lucifer cayó por desear el trono. Adán cayó por desear la sabiduría prohibida. Israel cayó por desear otros dioses. Y tú y yo muchas veces hemos caído también. Pero hubo uno que no cayó, uno que no se rindió, uno que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte. Filipenses 2:6-8. Su nombre es Jesucristo. Él descendió al campo donde todos habían fracasado. Se enfrentó cara a cara con el tentador. Fue llevado al desierto, como Adán fue llevado al huerto. Pero donde Adán cayó por un fruto, Jesús venció con la palabra. Él dijo, escrito está. Él resistió, Él triunfó, y con su sangre abrió un camino nuevo, un camino de regreso al Padre, un camino de redención. Hoy, ese mismo Cristo está tocando la puerta de tu corazón, no para forzarla, no para entrar con violencia, sino como un rey humilde, que te ama hasta la cruz. El mal no nació porque Dios lo creara. El mal nació cuando una criatura perfecta decidió vivir sin Dios. Y desde entonces, esa misma decisión ha marcado la eternidad de cada ser humano. Pero hoy, tú tienes otra oportunidad. Una oportunidad de elegir a Cristo. Una oportunidad de renunciar al orgullo, al pecado, a la rebeldía y volver a casa. Porque aunque el mal existe, ya fue vencido. Porque aunque el infierno es real, no es tu destino. Porque aunque la guerra continúa, el Cordero ya ganó. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de decirle sí a Jesús. Hoy es el día de tomar una decisión que marcará tu eternidad. No cierres este video sin hacer algo eterno con tu vida. Si sientes que Dios está hablándote, si reconoces que has vivido lejos de Él, si hoy decides rendirte y volver al Padre, inclina tu rostro ahora y dile, Señor Jesús, reconozco que he vivido en orgullo, en rebeldía, lejos de ti, pero hoy me rindo. Hoy renuncio a mi trono, a mi voluntad, a mi pecado. Perdóname, límpiame con tu sangre. Sé mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Entra en mi corazón. Te entrego todo. Amén. Si hiciste esta oración, no fue un momento emocional. Fue una batalla ganada en el cielo. Fue un alma que regresó. Fue una puerta cerrada al infierno y abierta al reino eterno. Comparte este video con alguien que necesita luz. Suscríbete para recibir más palabras que transforman. Y escribe en los comentarios, hoy decidí por Cristo. Queremos orar contigo. El mal tiene un origen, pero en Cristo tiene un final. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios quiere, del lado de la victoria.